Biografía de Esquilo. Biografía 2x3. Para que la cadena de muertes concluya, han de perecer primero Agamenón, Clitemnestra y Egisto. Prometeo no muere, porque es un titán, pero está sometido a la tiranía de Zeus durante una eternidad, encadenado a la roca del Cáucaso y con el hígado destrozado por un buitre. El aprendizaje es a través del sufrimiento. Solo entonces llega el perdón o la comprensión divina. V5.3. Panorama de la vida humana. El héroe trágico, el aprendizaje, dice Esquilo en el Agamenón, es a través del sufrimiento, Papke y Matco. Solo entonces llega el perdón o la comprensión divina. Solo entonces llega el hombre a alcanzar la soprosine, la temperancia y la justicia. La obra de Esquilo supone la crítica del ideal heroico tal como lo presentaba Homero. Homero nos hace ver los sufrimientos de los héroes, la dureza de la vida humana. Pero, antes de nada, canta la gloria de las hazañas. Es un hombre superior aquel que logra ser más que los demás, superarlos en el combate, en la asamblea, en cualquier cosa. Son pequeñas las restricciones que imponen una moral incipiente, unas necesidades de defensa de la sociedad, frente a ese ideal agonal absorbente. Un héroe no tiene soprosine, solo la tienen los niños y las mujeres. Cierto, Aquiles sabe que ha de pagar su gloria con la muerte. Pero acepta el precio. Y Homero lo presenta como el primero de los héroes. La tragedia toma sus temas de la épica, pero, además, procede de rituales funerarios, de duelo, en el culto de los héroes. Estos nacen, sufren y mueren. Su tumba era venerada, sus aniversarios se celebran con cantos de duelo, trenos. Así, el tema del dolor del héroe es profundizado y llorado. Así un Agamenón, un Eteocles, por ejemplo, a pesar de sus errores. Pero la grandeza del héroe, precisamente, está en la fuente de su error y el poeta lo condena. Son errores consistentes en ibris. Es decir, violencia y abuso. El coro de Agamenón canta que no ama a los conquistadores de ciudades. Una calificación que Homero daba a ciertos héroes como título de honor. La guerra de Troya, contada por Homero, pasa a ser el prototipo de empresa injusta, de la invasión de un país extranjero, de la violación de todos los derechos. Si es cierto que París, al robar a Helena, obró mal y Troya fue por ello justamente castigada, no lo es menos que Agamenón llevó adelante la guerra por pura ambición y que de allí salió su ruina. A su vez, esta ruina es condenada. Es el crimen de una mujer culpable, Clitemnestra. Este es el complejo panorama de la vida humana, en sus momentos de esplendor y de miseria. Hay situaciones más claras, ciertamente. Así la de los persas, en que la justicia está, sin más, de parte de los griegos, protegidos por los dioses contra invasor impío. Hay ya héroes absolutamente moralizados, que reflejan el ideal de Esquilo. Así el rey Pelasgo. Pero tenemos por primera vez la imagen del hombre trágico, que arrastra su semijusticia a través de la pieza hasta llegar a la ruina. Así Eteocles en los 7 contra Tebas. Cerca de Tebas por el enemigo, cuyos sones bélicos se escuchan, aterrorizado el coro de mujeres, solo Eteocles actúa con firmeza y heroísmo. Es el piloto de la ciudad que la guía en la tempestad, que toman las medidas racionales para su defensa. Es el campeón de su patria. Y, sin embargo, es un hombre condenado, que ha preferido seguir los dictados de su orgullo a ceder, que no rehúye el encuentro fratricida con su hermano. Esquilo lo admira como se admira a los teatro griego tema V página 8 héroes de la Ilíada y lo condena al mismo tiempo. Igual Agamenón, el gran rey triunfador que arrastra también su lastre de abuso y soberbia. Incluso Clitemnestra tiene aspectos humanos, cuando impide que Egisto haga violencia al coro y dice que bastante ha habido ya de desgracia. V5.4. La religión de Esquilo, las reflexiones sobre la vida humana y el mundo divino, los enfrentamientos ideológicos y de principios que encontramos en la tragedia de Esquilo, tienen su antecedente principalmente en la lírica, aunque también en parte en la épica y en la filosofía. En Esquilo se abre paso la concepción de un Zeus que es un dios superior a los demás, un dios justo a fin de cuentas, una vez que pasan los enfrentamientos que surgen en varios niveles inferiores. Esa justicia está unida al respeto de ciertos principios defendidos post-Zeus, que aborrece la violencia y todo lo que constituye un atentado contra los derechos de otras ciudades, otros estamentos, el otro sexo. No es la grandeza o el éxito lo que atrae la ruina, nos dice el coro del Agamenón, sino la injusticia. Pensamientos como estos tienen sus antecedentes en Solón y en otros poetas y pensadores. También tiene precedentes la imagen absolutamente coherente de lo que es el acontecer humano y lo que es la intervención de los dioses.
Junto a la concepción basada en la justicia, otras veces el destino humano se nos presenta como sometido a un puro azar irracional. La acción de los dioses es a veces inexplicada, son simplemente poderosos. Zeus persigue a Io, Apolo a Casandra y no se los critica. Se trata de restos de antiguas concepciones, que el moralismo esquileo tiende a superar. V6. Lengua y estilo. Los testimonios antiguos están de acuerdo en señalar el carácter elevado de la lengua esquilea. Los términos en que se dirige el coro a Esquilo en las ranas de Aristófanes coincide con otros datos, según los cuales el poeta componía en una especie de trance. Su lengua no solo habla de las cosas, sino que, en cierto sentido, las revela, expresa su esencia. Esquilo aspira y llega a la grandeza inimitable con una ponderada utilización de las palabras compuestas, muchas de las cuales solamente aparecen en él o le reconocen como inventor. Por ello algunos rasgos de su vocabulario son significativos. Pensemos en los juegos etimológicos que, siguiendo un procedimiento típicamente arcaico, intentan decirnos algo del personaje. Así Helena significa la destructora de ciudades. Otro rasgo es la enorme abundancia de formaciones nuevas que comprobamos en el léxico, términos que aparecen solamente en una de las piezas, la presencia de elementos propios del lenguaje religioso ritual, la plegaria y el himno son elementos abundantes en su obra. En lo referente al estilo, abunda en el poeta las metáforas sobre campos muy diversos, los de la vida marítima, sobre todo cuando se habla del Estado, pero también las metáforas tomadas de la caza, de lo deportivo, de la naturaleza, etc. Algunas adquieren notable importancia en relación con el tema básico de la pieza, en las suplicantes son frecuentes los símiles referentes a la bandada de palomas que huye de un halcón, en alusión a la persecución de las Danaides. El tema de la nave en tempestad es frecuente en los 7 contra Tebas, que tiene mucho que ver con la tormenta que agita la ciudad. El tema del animal cógino en la red adquiere pleno sentido en el Agamenón, que se prosigue en las Euménides con el motivo de la jauría burlada, la Serinia Supe 7. Transmisión y pervivencia. Esquilo se sitúa, lógicamente, al principio de la evolución del género. Como evidencia la obra Las ranas de Aristófanes, formó parte del canon junto con los otros 2 autores. Pero la evolución del gusto teatral siguió en el y fue un camino diferente al de Esquilo. En este momento se considera paradigmático a Sófocles. Admirado por los alejandrinos por su grandiosidad, imitado por Enio en las Euménides y por Accio en el Prometeo y en los Mirmidones, fue muy citado por los cristianos por la teodicea que plantea, instrumentalizada ahora para otros fines. En el SXB 17 se prefirió a Sófocles, Eurípides y Séneca, con la única excepción del Prometeo, personaje que Hobbes celebró como símbolo de la Revolución, 1642, y Calderón de la Barca en su comedia La estatua de Prometeo, 1670. Al final del SXB y la tragedia de Esquilo, por dramaturgia y lengua, contrasta con los ideales teatrales de la época, inspirados en la presunta unidad aristotélica y por criterios de verosimilitud y naturalidad. Voltaire consideraba a Esquilo bárbaro. Entre los románticos fue solo la figura simbólica de Prometeo la preferida, como testimonia el Prometeo liberado de Shelley, 1818, o el teatro griego tema V página 9 Prometeo de Goethe. Pero es con Wagner con quien Esquilo vuelve a ocupar un lugar destacado en la cultura europea. Wagner ve en la tragedia griega el ejemplo concreto de la obra de arte total y en Esquilo el intérprete fiel del alma de su pueblo. Fue la tragedia la que sugirió la idea del mito como objeto teatral y de la estructura tetralógica de Esquilo derivó Wagner el Anillo de los Nibelungos. En la actualidad ha continuado ejerciendo su influjo. O'Neill hizo una adaptación de la Orestiada en su pieza El luto le sienta bien a Electra, Cocteau en Le Machine Infernale y Sartre en Las Moscas. El tema de Prometeo revive en Gide, Prometeo mal encadenado, y Dors, el nuevo Prometeo encadenado. También se han hecho interpretaciones políticas de Esquilo, especialmente de la Orestiada, propuesta como una celebración de la democracia, Pasolini, o como una ironía de la misma, Luca Roncoli, Orestiada, comentario, antecedentes mitológicos la leyenda de Micenas Argos, Esquilo Orestiada, Sófocles Electra, Eurípides Electra, Orestes, Helena, Ifigenia entre los tauros, Ifigenia en Aoide, Tántalo era hijo de Zeus y de Pluto, riqueza, una de las titánides, rey de una de las regiones de Lidia. Se casó con Dione y tuvo 2 hijos, Níobe y Pélope. Ofendió a los dioses, a quienes dio de comer a su hijo Pélope para ver si estos podían decir a qué animal pertenecía, o bien porque hubiera robado néctar y ambrosía. Demeter, absorta por la suerte de Perséfone, conió parte de un hombro, pero los demás dioses, que habían descubierto el engaño, devolvieron la vida a Pélope.
Cuando Pélope intentó casarse con Hipodamía, hija de Enomao, rey de Élide, tuvo que superar la condición impuesta por su padre para otorgar la mano de su hija. Superar al propio Enomao en una carrera de carros, pues, si por el contrario, era superado, el propio rey le atravesaría con la lanza. Pélope sobornó a Mírtilo, el cochero del rey, a fin de que quitase el pasador de retención de una de las ruedas. En la carrera, la rueda se desprendió y Enomao cayó del carruaje y murió. Pélope se llevó a la novia, pero se negó a dar la recompensa prometida a Mírtilo, que fue arrojado al mar. Al morir Mírtilo, o Enomao, maldijo a Pélope, lo cual explica el origen de la maldición que pesaba sobre su casa. Dos de los hijos de Pélope, en quienes se cumplió la maldición fueron Tiestes y Atreo, que llegó a ser rey de Micenas, o Argos. Tiestes sedujo a la esposa de su hermano, por cuyo motivo Atreo le desterró, aunque más tarde le mandó llamar, so pretexto de reconciliarse con él, y le preparó un banquete donde le sirvió la carne de sus dos hijos. Cuando Tiestes supo lo que había comido, huyó horrorizado, invocando el castigo sobre la casa de Atreo. Poco después Tiestes tuvo, de su propia hija Pelopía, un hijo llamado Egisto, que fue abandonado por su madre al nacer. Unos pastores le recogieron y se hicieron cargo del niño. Al enterarse Atreo de su existencia mandó a buscarle, acogiéndole como si fuera hijo suyo. Una vez que Egisto creció, Atreo le mandó matar a Tiestes, pero este reconoció a su propio hijo y, en lugar de esto, tramaron la muerte de Atreo. Atreo fue padre de Agamenón y Menelao, quienes a su vez casaron con dos hijas de Tindáreo, rey de Esparta, y Leda, por nombre Helena y Tántalo Enoma Estérope Hipodamía Pélope Tiestes Pelopía Atreo Aérope Tindáreo Leda Zeus Agamenón Egisto Clitemestra Menelao Helena Castor y Pollux Hermione Orestes Electra Crisótemis Ifigenia Teatro griego tema V página 10 Clitemestra. A su vez, Zeus se enamoró de Leda y la sedujo en forma de cisne, de cuya unión nacieron Castor y Pollux, si bien otras fuentes dicen que Helena también era hija de Zeus, a partir de un nuevo puesto por Leda. Helena fue cortejada por todos los príncipes griegos, por su extraordinaria belleza. Por sugerencia de Odiseo, se le permitió elegir a quien ella quisiese y los demás juraron respetar su decisión y apoyar los derechos del marido. Se casó con Menelao, de quien tuvo a Hermione, pero cuando él estaba en Creta, llegó París, hijo de Príamo, rey de Troya, a Esparta y se la llevó, ya fuera con su consentimiento o por la fuerza de Afrodita, quien le había prometido la mujer más hermosa del mundo por haberle dado la victoria en el juicio de belleza entre ella, Hera y Atenea. Agamenón condujo la expedición contra Troya. Pero antes hubo de sacrificar a su hija Ifigenia, por haber matado una cierva en el bosque sagrado de Artemis. Esta convenció a Poseidón, quien negó los vientos para que la flota se hiciera a la mar. Durante su ausencia, el reino quedó en manos de Clitemestra, quien fue seducida por Egisto y planearon la muerte de Agamenón a su vuelta. Más tarde, el hijo de Agamenón, Orestes, quien había sido rescatado tras el asesinato y llevado a casa de Estrofio, siendo ciudadano junto a su hijo Pílades, una vez llegado a la edad adulta, vengó el crimen de su padre, matando a su madre y a Egisto, con la ayuda de su hermana Electra. La maldición sobre la familia no desapareció hasta la purificación de Orestes. Personajes y caracteres: Agamenón Coéforas Euménides Coro de ancianos Coro de sirvientas Coro de Erinias Héroe Agamenón Clitemestra Orestes Antihéroe Clitemestra Orestes Coro de Erinias Falso centro Atenea segundo del héroe Casandra Egisto Apolo segundo del antihéroe Egisto Electra Arquetipo sombra de Clitemestra Alborotador esclavo contrapunto nodriza mensajero prologista vigía heraldo Orestes Pitía epilogista actores Agamenón Coéforas Euménides primero actor Clitemestra Orestes segundo actor vigía heraldo Agamenón Egisto Electra nodriza servidor Pílades Apolo tercero actor Casandra Pílades Clitemestra Pitonisa sombra de Clitemestra Atenea trama esquema general Agamenón Coéforas Euménides ascenso el rey, tras la guerra, regresa a casa, junto a una esposa malvada Orestes regresa y, tras reconocer a Electra, concibe su plan de venganza las erinias persiguen a su víctima, reclamando venganza culminación ella lo mata él la mata Orestes es absuelto en un juicio descenso ella se impone al pueblo para gobernar con su amante sufre la consecuente persecución de las erinias, antes de exhalar su vómito ascenso culminación descenso teatro griego tema V página 11 Agamenón escenografía ofrece requerimientos más simples que las demás de Esquilo. Al fondo vemos un edificio con 3 puertas. La central ha de ser bastante ancha. De las laterales una no será practicable y figurará en el panel pintado por razones de simetría, pero la otra hará falta, quizá no en Agamenón, pero desde luego, en Coéforas. Dicha construcción representará en las 2 primeras piezas el palacio de Agamenón y en las Euménides 2 templos sucesivos.
Estamos, pues, en Argos. Delante de la fachada son visibles algunas imágenes de dioses, compárese. V. 519 La expresión del heraldo al ver el palacio. Hogar querido. Dioses encarados al sol, y en concreto Apolo, a quien Casandra invoca, V. 1072. A diferencia de los persas. En esta obra no constituye un simple fondo para la acción, sino que los personajes entran y salen a escena a través de la casa. Desde la azotea, quizá una torreta lateral, habla el vigía. Clitemnestra entra por la puerta del palacio 2 veces, 258 y 354. Algunos piensan que entra antes, en 83, y que permanece muda. El heraldo lo hace por un lateral, 503 y 680. En 783 un carro entra en escena, llevando a Agamenón y Casandra. Clitemnestra sale por la puerta principal con esclavas cargadas de tapices rojos. Agamenón y Clitemnestra entra a palacio por la puerta grande que queda abierta. Clitemnestra volverá a salir a por Casandra. La profetisa invoca a Apolo, en forma de estatua cercana, baja del carro, que el séquito se lleva inmediatamente, y entra por la puerta que sigue abierta, 1326. A continuación se oyen los gritos de Agamenón desde palacio, con la puerta abierta, si no, no se le oiría. En 1372 aparece el encuclema con los cuerpos de Agamenón y Casandra. La puerta debe ser ancha para que se pueda ver algo del interior de la barraca desde los laterales. Agamenón aparece envuelto en un vestido, como un pez atrapado en una red. En 1401 Clitemnestra baja del enquiclema que no se repliega hasta el final. Egisto llega del campo y ambos entran en palacio al final. Estructura parte coro Act 1 Act 2 Act 3 Forma contenido función prólogo, 1, 39, Big Resis de mensajero La guerra ha terminado. Surge la señal, 22, y baja a comunicarlo es la reina informativo es de noche. La oposición noche/luz preside la trilogía entera. El vigía, en lo alto, espera noticias de antorchas. Este hombre sencillo expresa una honda piedad por los sufrimientos de la casa de los Átridas. El personaje se parece al guardián de Antígona. Sus palabras dejan en el auditorio un sentimiento de angustia por lo que va a ocurrir. Realiza una clara labor de ubicar al espectador en la tragedia. Es curioso señalar que este personaje no volverá a aparecer, pese a estar muy bien dibujado en Apestos, 40, 103, antecedentes de la guerra a M. Dead. 104, 60, vaticinio del adivino. Símil de las águilas B. C. 161, 83, himno a Zeus Parodo, 40, 263, CE. FF, 184, 263, sacrificio de Ifigenia informativo. Es en realidad muy extenso, dado que sirve, de alguna forma, como prólogo de la trilogía El coro de ancianos, los que no han podido ir a la guerra, simboliza al pueblo, lleno de angustia. La hoguera divisada por el vigía es augurio casi seguro de victoria. Pero el temor, la desconfianza asalta al coro. Los designios de Zeus son impenetrables. Las águilas simbolizan a los dos Átridas y la liebre preñada a Troya y al devorarlas serán víctimas de la venganza de Artemis. La fórmula pate y matos aparece en el himno. Agamenón se ha uncido al yugo de la necesidad, es decir, debe tomar una grave decisión, el sacrificio de Ifigenia, que desencadenará toda la carga trágica de la obra. Ello no significa que Esquilo pretenda anular la responsabilidad del héroe. El esquema culpa-castigo se repite. Para hacer más difícil esta decisión, el sacrificio de Ifigenia es descrito emotivamente, la hija agarrándose al vestido del padre, sticomitía resis de mens. Clit. Descripción del telégrafo Ineo episodio 1, 264, 354, Feo Clit resis de mens. Clit. Troya ha caído. Descripción de los males de las guerras informativo, el coro no ha escuchado al guardián, aparece Clitemnestra. Los coreutas, mal dispuestos hacia ella, preguntan qué sucede. El pasaje contiene la famosa descripción de lo que se ha dado en llamar el telégrafo Ineo 264, 350, que evoca de una manera plástica el enorme poder de Agamenón y los gustos de Esquilo por los temas geográficos. La comparación de la llama con un atleta que salta y corre es constante en el pasaje. Esquilo gustaba de descripciones de este tipo, correrías de Io en Prometeo, escena de los campeones en los 7, Estásimo 1, 355, 488, CA. Bep. Cec.
Épodo evocación de la caída de Troya, epinicio de victoria que a la vez es un treno de dolor. El coro evoca la noche de la conquista de Troya, prendida en una red. El motivo de la red se repetirá en 1372, con toda la secuela de actos de pillaje y violencia, y continúa con los sucesos que motivaron la expedición, rapto de Helena y sus consecuencias. Es un complemento del canto inicial, pero mientras que en la Parodos se insiste en presentar a los griegos como vengadores, aquí el acento carga sobre su propia culpabilidad. La expedición ha costado muchas vidas y el pueblo está lleno de dolor, no se halló un conquistador de ciudades menos 471. Pero a la vez hay dudas sobre la veracidad de la caída de Troya. Episodio 2, 489, 614, Feoclite Resis de Mens. Diálogo Esticu. Ch, Resis de Mens. Resis de Clitem. Descripción de las penalidades de un soldado. Adulaciones de Clitem. A su marido, aún ausente, y excusatio non petita sobre sus devaneos informativa. La resis de Mens. Está fragmentada, obteniendo gradualmente presentimiento y temor. Teatro griego. Tema V. Página 12. Parte coro. Act 1 Act 2 Act 3. Forma. Contenido. Función, 615, 680, Feoer. Diálogo estíquico. Resis de Mens. Información sobre Menelao. El mensajero enviado por Agamenón disipa las dudas. Tras contar en un monólogo sus cuitas durante la guerra, entabla un diálogo con el coro y Clitemnestra, respondiendo punto por punto a sus preguntas. Pero a la vez dice algo que, en el curso de la pieza, alcanzará su profundo sentido. Todo se ha destruido, incluidos los altares de los dioses. Y alguien tendrá que sufrir el castigo por ese horrible sacrilegio. Tras la salida de Clitemnestra, el corifeo se interesa por Menelao, que ha desaparecido en el mar. Estásimo 2, 681, 809, ca. B. Cec. De Helena es la causante de la guerra. Helena, la causa humana de la guerra, es la figura que ocupa el lugar central del siguiente estásimo. El curso de las ideas es el siguiente. Helena encerraba ya, detrás de su profético nombre, Eleodas Truir más naus nave, su horrible naturaleza. Al huir de su patria llevó a Troya un matrimonio que más tarde se convertirá en lamento, que dos significa matrimonio y dolor. De igual manera que se cría un cachorro de león en casa, que, a la postre, resulta desastroso para la misma casa, Helena llegó como algo feliz a Troya, y con el tiempo se convirtió en su perdición. La conclusión que se saca es de claro carácter ético-religioso. La felicidad conseguida por medio de Ibris trae terribles consecuencias. Es la doctrina de Solón y Heródoto. Episodio 3, 810, 854, Feo Agacas Resis del corifeo Resis de Agam. Cuenta su mala vida tras la ausencia de su marido. 855, 975 Clit Agacas Agon Resis de Clitem. Diálogo. Stick. Explica la ausencia de Orestes. Episodio de la alfombra informativo. Agamenón, que es el héroe, da la noticia a Clitemnestra, como jefe de coro, pero que a la vez es el antagonista. Aparece Agamenón, entrada triunfal en carro, a quien el corifeo llama destructor de ciudades, expresión trágicamente ambigua. Agamenón ha llegado por fin a Argos. Dirige un largo parlamento a los dioses de la ciudad, a su hogar y a los ciudadanos. Le contesta Clitemnestra con un largo discurso, hipócrita. Y acto seguido le invita a entrar en palacio pisando un hermoso tapiz púrpura, 810, 974. Dicho tapiz estaba normalmente reservado a los dioses. Por ello Agamenón se resiste al principio a ceder al ruego de su esposa. Lo cierto es que detrás de la decisión de pisar los ricos bordados se oculta un profundo simbolismo que anticipa, fatídicamente, el baño de sangre que le espera. Sea como sea, Clitemnestra consigue su propósito y antes de abandonar la escena camino del baño donde caerá su esposo, realiza un plegaria cargada de simbolismo. Estásimo 3, 976, 1034, ca. B. Alegría, pero vaticinio lúgubre, ni salud ni riqueza en abundancia. El coro aumenta aún más la atmósfera de tensión y angustia a que ya ha llegado la obra. Se insiste en los ideales de moderación para escapar de la envidia divina. Episodio 4, 1035, 1071, Feoclitas Diálogo Stick. 1072, 1178, Cecas como Sa. B. Cec. E. F. G. 1179, 1330, Feocas Resiscas. Diálogo Stick. Resiscas. Diálogo Stick. Resiscas. Diálogo Stick. Clitemnestra invita a Casandra a bajar del carro, el corifeo le insiste para que obedezca, pero ella no reacciona, quizá por desconocer la lengua.
Las visiones de la profetisa no son creídas, como es la tradición, por el corifeo, repitiéndose los motivos una y otra vez. Niños devorados por sus padres, el baño, la red, el toro y la vaca. Su función es la de poner de relieve la culpa personal de Agamenón, complemento de la culpa heredada que contribuye a la caída del héroe. La visión de Casandra es el último eslabón de la cadena de causas que solo pueden acabar con la muerte de Agamenón. Casandra es el símbolo de la ciudad conquistada y, al tiempo, la que recordará al coro y al público los horribles crímenes que han cometido los átridas. La fuerza plástica con que Casandra evoca la maldición que ha caído sobre la casa de Atreo prepara el ánimo para el último eslabón de la cadena. La muerte de Agamenón a manos de su esposa Estásimo IV, 1331-1342, C. Interludio lírico. El coro nuevamente recobra gravedad y retoma el tono agorero hablando de la condición humana. Episodio 5, 1343-1371, Feo, Agón diálogo. Entre coreutas se oyen los gritos de Agam. El coro duda sobre qué hacer. 1372-1406, Feo Clit Resis de Mens, Clit, relato del asesinato. Clímax de la obra. La escena del asesinato, como es la tradición, ocurre entre bastidores y solo le oyen los gritos de la víctima. El coro, que no acierta a comprender lo que está ocurriendo, reacciona movido por toda clase de indecisiones. Sus reflexiones, manifestadas en encontradas opiniones acerca de qué hacer, la solución a Esquilo deshaciendo la unidad del personaje mantenida hasta ahora. Hasta ahora el coro, por boca del corifeo, expresaba siempre una opinión singular, de acuerdo al esquema de personaje colectivo. Ahora, la unidad se quiebra y aparecen los coreutas como individuos. Éxodo, 14, 07, 15, 76, Cli canto del coro, etcétera, alternando con recitado de Clitm. El coro primero reprueba, después se desconcierta, vuelve a cargar las culpas a Helena. El coro pasa sin transición a la forma lírica, a lamentar la sangre derramada y al espíritu maldito de la casa. 1578-1673, Feo Clit Egiagon Resis de Egi. Diálogo Stick Cor y Egi. La escena final presenta a Egisto y Clitemnestra que se encaran con el coro, al que amenazan con duros castigos si no cede en su actitud de protesta. La tiranía se ha impuesto, por un tiempo, en Argos. La obra se cierra dejando en el ánimo del espectador un clima de expectación, una ansiosa espera por la libertad de Argos y por la justicia contra los culpables del asesinato. Teatro griego. Tema V. Página 13. Coeforas. Escenografía. La obra requiere, situado junto a la fachada, un túmulo de Agamenón que los tramoyistas habrán colocado al término de la primera tragedia, lo cual obliga al público a pasar por la inverosimilitud de una situación tan notoria. La acción, al menos la primera parte, se desarrolla junto a la tumba, aunque después pasa al palacio. De cualquier forma, y al igual que en los persas, fachada y túmulo eran dos presencias concomitantes. Junto a la puerta del palacio hay estatuas de dioses, una de Apolo. La decoración está dispuesta de manera que además de la puerta exterior del palacio, hay visible, y practicable, una puerta interior que da entrada al gineceo. Entra Orestes de la calle y se colocan disimuladamente a un lado mientras sale Electra con el coro por la puerta del gineceo. Por allí volverá a entrar Electra, 584, mientras que Orestes y Pílades desaparecerán por el lateral para hacer su entrada oficial llamando a la puerta principal con portadores de bagajes. Aparece un portero, 657, que no llega a salir y luego Clitemnestra, 668. Entran todos juntos, 718, y sale la nodriza por la puerta del gineceo, 730. Llega de la calle Egisto, 838, y entra por la puerta grande, 854. Se repite la escena de Agamenón, con la citada voz de Egisto, 869, y la novedad de un servidor asustado que sale por la puerta principal, 875, y llama a la del gineceo, 877, hasta que Clitemnestra sale a abrirle, 885. Mientras el siervo huye aterrorizado por el lateral, por la puerta central aparecen los matadores. Clitemnestra es arrastrada por su hijo, 930, y después se abre de nuevo la puerta principal, 973, apareciendo el equiclema, menos complicado que en la anterior. Una serie de personajes mudos, representantes del pueblo de Argos, comienzan a aparecer en la escena. Solo queda una premonición de la siguiente obra en la aparición de las erinias, no vistos por el público, ante quienes Orestes huye.
Estructura parte coro Act 1 Act 2 Act 3 Forma contenido función prólogo 1, 21, Orepil Resis de Orestes y Pílades llegan a hacer libaciones, cuando ven un cortejo y se ocultan Treno de lamento, claramente ritual parodo, 22, 83, C Orepila A. B. Cec. Épodo el coro llega a hacer libaciones por mandato de Clit. Ante una serie de sueños premonitorios Treno de lamento, claramente ritual Cfeo Elect Pil Resis de Elect. Diálogo. Stick Cory y Elect Resis de Elect. Libaciones de Electra por el regreso de su hermano, no para apaciguar a su madre Feore Elect Pil canto lírico se realizan las ofrendas ritual de facto Feore Elect Pil Dial. Stick Core L Resis de L. Descubren el rizo dejado por Orestes y presienten de quién es Orelect Pil Dial. Stick L Ore Resis de Ore Orestes se da a conocer y cuenta que ha sido enviado por Apolo para vengar a su padre en Agnorisis. Reconocimiento de los dos hermanos Episodio 1, 84, 305, Electra no puede rogar por la madre, por lo que ella ora por el retorno de Orestes y por la venganza, mientras vierte las libaciones. El rizo y las huellas de Orestes han hecho que Electra sepa que anda cerca, por lo que Orestes, y Pílades, abandonan su escondite, se presenta ante su hermana, esta le reconoce y saluda en él a su padre, hermano y rey. Orestes le habla de la orden de Apolo. El pasaje del reconocimiento ha sido tratado por los otros tres trágicos. Esquilo fue criticado, ¿van a ser iguales el pelo y las huellas de dos hermanos? En Sófocles, Crisótemis encuentra el mechón, 892, y llega a la misma conclusión, pero, convencida por el relato del pedagogo de que el ausente ha muerto, el reconocimiento no se produce hasta la exhibición, 1222, del tópico anillo. Eurípides se entretiene en ridiculizar a Esquilo. Biografía generada por Biografías en español.